La chica de cabello escarlata como sangre sonrió maliciosamente, dándose cuenta de cuánto tiempo había estado esperando este momento. Ella preguntó con simpatía si la chica que tenía delante, encadenada, estaba enfadada. Se preguntó cómo sería vivir en ese sótano mohoso. Ella gritó furiosamente, preguntando desesperada por qué tenía que estar en un lugar tan vil. Ella colmó de maldiciones a la chica de cabello escarlata, a lo que ella solo sonrió burlonamente. Tomando a la cautiva por la barbilla, dijo sarcásticamente que tenía muchas ganas de verla gritar. Mirándola con mirada enojada, le ordenó gritar aún más fuerte y decir lo que siempre decía. Le recordó cómo había sufrido anteriormente los ataques del cautivo, sus palabras de que era una chica indecente. Luego gritó enojada que la niña finalmente se había vuelto loca. Golpeándola, deseó que se fuera al infierno lo antes posible. Al recordar todo esto al cautivo, la niña saboreó con placer su horror y dolor. Este fue solo el comienzo de su venganza. En el pasado, la futura prisionera daba vueltas con entusiasmo con un nuevo y lujoso vestido frente a la doncella, quien le aseguró que a su excelencia definitivamente le gustaría este vestido y que inmediatamente se enamoraría de ella. La niña se llamaba Rosalía White, era la hija mayor de 7 White. Rosalía informó con entusiasmo que hacía mucho tiempo que no veía a su excelencia y que él debía haber estado increíblemente ocupado. Felizmente le preguntó a la criada si le parecía que su prometido había decidido dejar de lado sus asuntos importantes para pasar tiempo con ella. Y la criada asintió contenta. De repente, en un tono mucho más frío, preguntó cómo estaba Isabela. Asustada al instante, respondió en voz baja que las otras sirvientas ya deberían estar en el sótano. Rosalía afirmó firmemente que hoy no debería haber pinchazos. Sonriendo, continuó diciendo que si el compromiso fracasaba por culpa de esta perra, entonces le haría a la criada lo mismo que le hizo a Isabela. En ese momento, la chica de cabello escarlata se encontraba en un sótano húmedo y deprimente entre ratas hambrientas. Su cuerpo presentaba señales de nuevos golpes. Ella era la hija adoptiva de la familia White, Isabela White. Volvió la cabeza con indiferencia hacia las voces de las 3 doncellas. La agarraron bruscamente por los brazos, ignorando sus gritos y preguntas sobre a dónde la llevaban. Sus piernas heridas sangraban y la niña no podía pisarlas sin sentir un dolor agudo. Rogó que la condujeran más despacio, pero las doncellas no parecieron escucharla. La principal gritó irritada que no tenían mucho tiempo y que tenía que acelerar. Isabela inclinó la cabeza con resignación y se disculpó en voz baja. Una línea de huellas sangrientas la seguía. Las criadas la llevaron al baño y comenzaron a echarle agua casi hirviendo, citando el hecho de que no tenían tiempo de enfriar el agua. Una de las criadas se apresuró a decir que solo necesitaban deshacerse de ese terrible olor, así que dale un mejor jabón y el trabajo estaría hecho. Después de terminar el procedimiento de agua, discutieron acaloradamente sobre qué atuendo era mejor para la niña Rosalía. Tenía que verse más brillante que ella, por lo que fue imposible elegir algo provocativo. Isabela estaba demasiado débil para defenderse incluso frente a una doncella. Tal era su posición en esta propiedad. Finalmente eligieron para ella un atuendo sencillo y poco distinguido que ocultaba bien todas las palizas. La doncella le pidió a Isabela que la siguiera. Mirando hacia el suelo, la niña de repente notó un broche brillante en forma de mariposa. Miró vacilante a las criadas que ya se habían alejado de ella y estaban charlando sobre otra cosa. Isabela extendió su mano hacia la mariposa. Isabela lo recogió y colocó el broche en su vestido, sonriendo con satisfacción. Al darse cuenta de que la niña vacilaba, las criadas le gritaron irritadas y ella corrió hacia ellas. La mesa del baile estaba literalmente repleta de una variedad de delicias que atraían la atención por su pretenciosidad y apetito. Al ver esto, Isabela sintió que su estómago gruñía, porque todo parecía increíblemente delicioso. De repente se escuchó una voz arrogante desde atrás, diciendo que la niña llegaba tarde. Al darse vuelta, ve a Martha White, su madre adoptiva, parada frente a ella. Isabela hace una reverencia y su madre dice con indiferencia que no tuvo más remedio que dejarla salir hoy, y luego señala hacia un lado, diciendo que su plato está ahí. Ella informa que el prometido de Rosalía llegará pronto, por lo que Isabela debe permanecer en silencio hasta que termine la cena. Entonces se escuchó la voz alegre de Rosalía, quien corrió hacia su madre saludándola alegremente. Ella sonrió al ver lo hermosa que estaba su hija hoy. Marta felizmente repitió que en todo el imperio
No se podía encontrar una belleza que se pareciera ni un poco a ella. Isabela intentó escabullirse a un lugar menos concurrido, pero Rosalía la notó. Se acercó burlonamente a la niña, diciéndole que hoy tuviera cuidado con sus palabras y acciones porque era un día importante. De repente, sus ojos se abren con sorpresa. Se da cuenta de un broche en el vestido de Isabela e Isabela, siguiendo su mirada, explica que lo recogió del suelo. Rosalía palideció de rabia. Le temblaron los labios y ella, reprimiendo un grito, llamó enojada a Isabela bastarda. Incapaz de contenerse, alzó la voz y gritó enojada que no debería atreverse a tocar las cosas de otras personas sin permiso. Con un movimiento brusco arrancó el broche del vestido de Isabela. El lugar donde estaba el broche comenzó a sangrar. La niña fue arañada por la aguja. Rosalía no dejaba de gritar, diciendo que su madre le compró este broche cuando tenía 9 años, e Isabela no se atrevía a estropearlo con sus manitas sucias. Ahogada por las lágrimas, Isabela intentó justificarse diciendo que se lo había puesto sin pensar. Continuó que se agitó cuando la dejaron salir del sótano por primera vez en mucho tiempo, y Rosalía agarró furiosamente los candelabros con velas. Balanceándolo, lo golpeó con fuerza en la cabeza de la niña, gritándole que supiera su lugar. Isabela temblaba de dolor y miedo y Rosalía solo la miraba con arrogancia y enojo, respirando con dificultad. De repente se escucharon unos pasos pesados y una voz detuvo a la niña. El chico abrazó a Isabela y le dijo alegremente que probablemente estaba sufriendo. Fue el hijo mayor de la familia White, Aidan White, quien se inclinó hacia la niña y con indiferencia le preguntó si estaba bien. Al pasar los dedos por su mano, Aidan notó que la niña olía increíble y su piel era suave. Al acercarse demasiado a ella, dijo en voz baja que era increíblemente tentador. Ya calmada, Rosalía dijo inocentemente que si no fuera por la llegada del señor Genos, no se habría librado tan fácilmente, y la próxima vez obligaría a la niña a caminar descalza sobre las espinas. Marta los interrumpió informándoles que su excelencia acababa de llegar. Rosalía corrió por el pasillo emocionada, mientras Sidan no soltaba a Isabela. Ella miró indiferentemente a un punto, perdida en sus pensamientos. Pensó en cuánto tiempo tendría que vivir así, y si la situación mejoraría si Rosalía se casara. Rosalía chilló de alegría cuando vio el carruaje del señor Genos. Isabela entendió que si se casaba, Aidan vendría a su sótano todos los días. Odiaba esta casa y a las personas que vivían en ella. Estaba segura de que si se iban, no lloraría por ellos. Deseaba con todo su corazón que el carruaje chocara contra ellos ahora mismo. Quería que mataran a esos demonios. Isabela se inclinó cortésmente cuando el señor Genos salió del carruaje para saludarlo. De repente sus ojos se abrieron con sorpresa. Había olvidado sus zapatos en el sótano y ahora sus pies heridos eran claramente visibles. Vio que alguien se acercaba a ella. Isabela miró hacia arriba con incertidumbre. Un hombre apuesto estaba frente a ella mirándola fijamente. Isabela inmediatamente se sonrojó cuando encontró su mirada. Se trataba del gran duque Genos Ferdian, también prometido de Rosalía. La niña se quedó paralizada por un momento. Luego abruptamente bajó el dobladillo de su vestido. Parecía como si el hombre notara que ella no llevaba zapatos. Martha llegó hasta ellos e invitó amablemente a Genos a seguirla. La familia White rodeó al hombre dejando atrás a la niña. Isabela solo podía mirarlos nerviosamente. Al llegar al salón de banquetes, Genos notó lo lujoso que parecía todo. Isabela estaba torpemente cerca, sin atreverse a mirar hacia arriba. Martha se volvió hacia ella y le dijo bruscamente que se sentara rápidamente en su asiento. Inclinándose a modo de disculpa, la chica rápidamente dijo que tenía que alejarse por un minuto. Necesitaba ponerme los zapatos lo antes posible. Martha frunció el ceño tras ella, y Rosalía y Eden miraron hacia abajo con torpeza. Martha trató de suavizar las cosas y dijo con una sonrisa que, aparentemente, Isabela era tímida. Mientras tanto, Isabela tiraba en vano de los inflexibles picaportes de la puerta que conducía al sótano. Cuando llegaban los invitados, la puerta del sótano siempre estaba cerrada con llave, por lo que intentar abrirla ahora sería inútil. De repente, se escuchó una voz profunda llamándola desde atrás, haciendo que la niña se estremeciera. Ella se giró confundida. Genos se paró frente a ella, mirándola atentamente. Desconcertada, Isabela le preguntó por qué estaba allí. El hombre respondió que parecía que ella tenía problemas y que él podía ayudarla, a lo que la chica frunció los labios nerviosamente. Genos rápidamente se acercó a ella.
Le preguntó en voz baja si había una habitación libre cerca y le explicó que le había traído zapatos. La niña volvió a preguntar sorprendida y el hombre dijo que le parecía que por eso se sentía incómoda. Apretando la tela de su vestido, Isabela dijo que había un almacén cerca al que la mayoría de la gente no entraba. Entraron a una pequeña habitación y Genos notó lo oscuro que estaba el interior. De repente, un rayo de energía azul brilló en la mano del hombre, iluminando el almacén. La niña se volvió hacia la luz en estado de shock. Había asombro genuino en sus ojos, lo que sorprendió al hombre, quien notó suavemente que parecía como si nunca hubiera visto magia. Isabela agitó las manos, tratando de justificar que no tenía muchas oportunidades de ver magia y que nunca antes le había interesado. Se sentó torpemente en uno de los estantes de madera. El hombre ordenó que le estiraran las piernas delante de él para poder calzarle los zapatos. Ella balbuceó avergonzada que no debería ir tan lejos, pero Genos afirmó firmemente que no podía dejarla ponerse los zapatos sola. Mordiéndose el labio nerviosamente, la niña obedeció. El duque se puso con cuidado los zapatos, que le quedaban perfectamente a la niña. De repente preguntó de dónde venía la sangre en su ropa. La niña vaciló al darse cuenta de que no podía decir la verdad. Ella dijo en voz baja que accidentalmente se pinchó con una aguja mientras se estaba poniendo el broche, y Genos, dudando de sus palabras, le preguntó si lo había hecho ella misma. Confundida, Isabela respondió que simplemente se había quedado dormida, por lo que no tuvo tiempo de pedirle ayuda a la criada. La niña estaba notablemente nerviosa, lo que no pasó desapercibido para los ojos del duque. Levantándose, dijo que solo esta vez le creería. Le tendió la mano y le dijo que era hora de que regresaran. Genos se detuvo de repente, examinando a la niña, causándole confusión. Ella lo llamó vacilante, y el hombre salió de su estupor y le dijo que ella debía ir primero y que él volvería más tarde. Mientras caminaba por el pasillo, la niña se dio cuenta de que no debía tener falsas esperanzas. Aunque el duque parecía amable, se desconoce si fue realmente sincero. Ella sintió su mirada sobre ella, pero, frunciendo el ceño, siguió caminando hacia adelante sin darse la vuelta. Genos sonrió, pensando en lo interesante que era todo. En el salón del banquete, Isabela fue recibida con gritos enojados de Rosalía, preguntándole dónde había estado. Enfatizó furiosamente que hoy era un día importante para ella y que si su matrimonio no se llevaba a cabo, la niña estaría en problemas. Isabela respondió nerviosamente que empezó a tener hipo debido a los nervios, por lo que necesitaba irse. Esto enfureció aún más a Rosalía, que prometió que dejaría a la niña sin comer durante 3 días. Marta detuvo los gritos de su hija declarando que el duque regresaría pronto y ordenó a Isabela que tomara asiento. Pronto, Genos regresó y explicó que había recibido un mensaje urgente, por lo que se marchaba. Ante esto, Rosalía exclamó amorosamente que se alegraba de que él tuviera tiempo para ella en una agenda tan ocupada, y Edan resopló burlonamente. El tipo de repente se volvió hacia el duque y le preguntó si tendría tiempo para cazar. Siguió un diálogo entre ellos, durante el cual Isabela, con la cabeza gacha, miraba tristemente a ninguna parte. De repente, por fragmentos de conversación, se enteró del Día de las Brujas y se le congeló la mano. En el Imperio Ratus, una vez cada 100 años, nacía una bruja con un poder aterrador. La joven bruja abrió el estómago de su madre y salió ella misma. Luego pronuncia sus primeras palabras y su cuerpo se cubre de sangre escarlata. Si no te deshaces de la bruja de inmediato, hasta que mueran 1000 personas, nadie podrá detenerla. Hoy era el día en el que, según la profecía, nacería una bruja. Genos dijo que ahora todas las mujeres embarazadas en sus etapas finales están aisladas y son monitoreadas constantemente por los caballeros. Le dio a Rosalía una sonrisa tranquila. Ella instantáneamente se sonrojó y miró al hombre con los ojos muy abiertos. Ella dijo que inmediatamente se sintió tranquila cuando el señor Genos habló así. Marta interrumpió su conversación sobre brujas y se ofreció a discutir el plan de boda, mientras Isabela, con indiferencia, mordía el pastel con un tenedor. Mientras se llevaba un trozo de pastel a la boca, pensó en el hecho de que a menudo veía miradas llenas de disgusto, por lo que aprendió a leer las emociones en los ojos de una persona. Y ahora, en los ojos del sonriente Genos, vio un claro desprecio. Isabela pensó que viviría su vida siendo amada por todos, pero gracias a Rosalía todo resultó diferente.
La cena llegó a su fin y pronto la familia White se despidió del hombre. Genos dijo con una brillante sonrisa que la próxima vez que se encontraran en el baile imperial, planeaba anunciar la boda. Rosalía lo miró con entusiasmo y con el rostro sonrojado. Apretando fuertemente las manos, la niña se alegró de su victoria. En el imperio se trataba con mucho cuidado y se tenían en cuenta los intereses de ambas familias, por lo que es costumbre anunciar el compromiso cuando la boda ya está planificada. Rosalía sonrió al darse cuenta de que ya no tendría que comportarse así, porque ya todo estaba decidido. Sin embargo, por ahora, tenía que fingir por última vez ser una tonta ingenua y gritar con alegría lo feliz que estaba. Isabela observó esta actuación al margen, limitada. No entendía por qué nadie se dio cuenta de lo que ella notó. Después de todo, Genos miró a Rosalía con mucho desprecio. De repente, el hombre volvió su mirada en su dirección y se encontró con una mirada que le respondía. La niña se encogió torpemente al darse cuenta de que él había revelado que ella lo había estado observando atentamente. Por suerte, Genos no dijo nada y volvió a mirar a Rosalía despidiéndose de ella. Tomando su mano, se la llevó suavemente a los labios y luego le prometió que le enviaría una carta. Rosalía, con rostro alegre, aseguró que lo estaría esperando con ansias. Cuando el duque los dejó, Rosalía exhaló felizmente, preguntando a su hermano si él también pensaba que cada día sería más hermoso que el anterior cuando ella se convirtiera en gran duquesa. A esto, Edan dijo que después de la boda el duque probablemente tomaría una amante, y Rosalía, enfurruñada, amenazó con golpearlo. Al mismo tiempo, Isabela soñaba con regresar al sótano y descansar. De repente Marta se acercó a ella y la niña se giró sorprendida. La mano de mamá se levantó y se escuchó un fuerte golpe. Edan y Rosalía se dieron vuelta confundidos ante el sonido. La mejilla de Isabela ardía y un fino hilo de sangre manaba de la herida. El rostro de Marta estaba contraído por la ira. Edan se acercó nerviosamente a ella y le preguntó qué pasó. Su madre no lo escuchó y se volvió amenazadoramente hacia Isabela, que había caído de rodillas. La agarró bruscamente por el cabello, tirando de modo que las raíces crujieron amenazadoramente y la niña gritó de dolor. Con voz fría como el acero, Marta preguntó si estaba descalza cuando su excelencia llegó hasta ellos. Sin embargo, cuando abandonó brevemente su lugar y regresó con ellos, ya llevaba zapatos. Mientras tiraba a la muchacha del pelo, le preguntó con dureza si alguna vez había conocido a su excelencia. Rosalía miró a Isabela con indiferencia, dándole vueltas a todo en su cabeza. Luego su rostro se torció en una sonrisa malvada, y con una voz loca de ira, exclamó que Isabela era una ladrona que no iba a calmarse después de robar el broche. Temblando de miedo, Isabela dijo entrecortadamente que se conocieron por casualidad. Continuó diciendo que Genos le dio los zapatos por simpatía hacia ella, pero Rosalía ya no escuchó y levantó la mano para volver a golpear. Ella gritó que debería haberlos abandonado. Ella, enojada, preguntó con qué intención la niña guardaba los zapatos y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para llamar la atención del señor Genos. Gritó con rabia que había decidido apropiarse de la propiedad de otra persona y que, en cambio, quería convertirse en gran duquesa. Isabela se quedó en silencio, temerosa de pronunciar una palabra cuando Rosalía dijo que hoy pagaría el total. El silencio del sótano fue roto por los pasos atronadores de la familia White. Edan estaba flexionando sus músculos con anticipación, y Rosalía, disgustada, le dijo que no lo golpeara en la cara, porque si quedaba una cicatriz no podrían vender a la niña. Con una sonrisa maníaca afirmó que había pasado demasiado tiempo y que no estaba seguro de poder detenerse fácilmente. Isabel la miró hacia otro lado con disgusto, incapaz de responder. Sonriendo, agitó su látigo. Hubo un fuerte golpe. La sangre se esparció en todas direcciones, pero el tipo ni siquiera pensó en detenerse. Continuó azotándola en la espalda, dejándole feas laceraciones sangrantes, pero la niña, apretando los dientes, permaneció en silencio. Anteriormente aquí ella lloraba y pedía perdón, pero esto solo aumentó su deseo de tortura. En este lugar era imposible incluso morir sin permiso, como el día que llegó por primera vez a este lugar. Marta detuvo a Edan agitando su abanico con disgusto. Estaba todo sonrojado por el placer que le proporcionaba golpear a la chica. Edan admiraba lo paciente que era Isabela. No esperaba que ella no hiciera ni un solo sonido. Isabela guardó silencio, tragándose lágrimas de dolor y odio. Antes de partir, Marta dijo una última cosa. Fue una lección instructiva para ella. Luego ordenó a la criada que se ocupara de las cicatrices.
La criada amablemente inclinó la cabeza hacia Edan y le informó que podía irse. Sin embargo, el chico dijo que aún no había terminado y que ella podría regresar más tarde. Agarró con fuerza el látigo ensangrentado que tenía en la mano. Isabela, temblando de miedo, se volvió vacilante hacia él. Con una mirada de pura locura, Edan dijo que deberían divertirse un poco más. La segunda doncella rápidamente sacó a la primera, aconsejándole que se moviera rápidamente desde aquí. Edan les ordenó cerrar la puerta y dejar la llave en la cerradura. Inclinándose frente a la chica, el chico sujetándola por el hombro, declaró que finalmente estaban solos. Con una amplia sonrisa, dijo que Isabela estaba vestida muy hermosamente hoy y que se divertiría aún más que de costumbre. Con fingida preocupación en su voz, continuó que comenzaría lentamente, a lo que la chica lo miró con miedo al darse cuenta de lo que le esperaba. Edan tenía un fetiche desagradable y estaba dispuesto a aprovechar incluso la más mínima oportunidad para hacer realidad su deseo. Sin embargo, Isabela estaba esperando esta oportunidad. Reuniendo fuerzas, empujó bruscamente al chico lejos de ella, y él exclamó en estado de shock, golpeando la pared. La chica se levantó con confianza sobre él, apretando los dientes con fuerza. Ofendido por esto, Edan preguntó con tristeza qué estaba haciendo. Ignorando las llamadas del chico, Isabela comenzó a correr. Logró abrir la cerradura y se paró vacilante frente a la puerta, dándose cuenta de que esta era su oportunidad de escapar. Edan, que se encontraba tras las rejas, le gritó enojado que lo liberara de inmediato. Gritaba amenazas mientras la niña, con los ojos cerrados, las escuchaba sin poder moverse. Estaba temblando por todas partes, pero tuvo que recomponerse. Finalmente, ella se fue. Los gritos de Edan resonaron por el sótano, pero Isabela no dejó de correr. Ella entendió que necesitaba escapar antes de que los demás escucharan los gritos del tipo. Pronto apareció la salida al exterior y la niña sonrió feliz. Gracias a la llegada del duque, la seguridad estaba inactiva y la entrada quedó abierta libremente. Finalmente, ella será libre. Todo realmente salió según su plan exactamente hasta este momento. Su cuerpo estaba manchado con la sangre de otra persona y junto a ella yacía el cuerpo sin vida de un hombre. Esto no estaba en su plan, y la niña no entendía cómo había llegado a esto. Al borde de la histeria, se miró las manos ensangrentadas con una sonrisa y se dio cuenta de que había matado a un hombre. Hace una hora, deambuló por las calles oscuras y concluyó que nadie parecía seguirla. De repente, la mano de un extraño cayó sobre su hombro y la voz baja de alguien dijo que era difícil ganar dinero en un lugar así. Al darse vuelta, vio a un hombre borracho frente a ella mirándola en broma. Isabela se estremeció, sin saber qué hacer. La presionó posesivamente hacia él, ofreciéndole jugar con él, porque todavía no podía encontrar pareja, ya que hoy era el día de la bruja, por lo que nadie deambulaba por aquí a esa hora. Levantándole la cara por la barbilla, sonrió y declaró que ella haría lo que quisiera, siempre que tuviera dinero. Isabela apartó su mano con disgusto y le explicó que no tenía intención de vender su cuerpo. Se giró para irse, pero el hombre le bloqueó el paso. Sonriendo, dijo cómo lo enfurecía. Sus ojos se abrieron de par en par y escupió palabras como veneno sobre lo atrevida que era la chica frente a él. Levantó la mano para atacar. Incapaz de mantenerse en pie, la niña se desplomó en el suelo y el hombre continuó diciendo que debería haber estado agradecida por la ayuda que le ofreció. Picada, Isabela se giró con confianza para responder algo, pero no tuvo tiempo. El hombre la agarró con fuerza por el cuello, apretándola y bloqueando el flujo de aire. Gritó fuera de sí de rabia. ¿Cómo se atrevía a ser grosera con él? Le exigió que se diera cuenta de su situación, llamándola puta. Las lágrimas rodaron de los ojos de Isabela, no entendía por qué. Dondequiera que fuera, tenía que lidiar con algo como esto. No había nada bueno en su vida, no le quedaban fuerzas para resistir. El hombre angustiado le pidió repetidamente que muriera. Una visión de 3 figuras de la familia White apareció de repente ante mis ojos. Rosalía dijo burlonamente que Isabela era en verdad una chica absolutamente inútil. Recuerdos de humillaciones y palizas interminables pasaron por mi cabeza. No entendía por qué no podían dejarla en paz. Se preguntó mucho si había hecho algo mal. Tras animarse, le gritó amenazadoramente al hombre que se detuviera. Isabela agarró su mano en la que comenzó a acumularse una misteriosa y poderosa energía. Ella, enojada, le gritó que saliera de su vida. El hombre cayó al suelo y brotó un chorro de sangre fresca y cálida. Y así, la niña se sentó distante en el suelo, no lejos del cadáver, y pensó en cómo podía usar magia. Presionando sus manos ensangrentadas contra su rostro,
y sonriendo ampliamente. Se dio cuenta de que con tanta fuerza podría hacer realidad todo lo que había deseado durante tanto tiempo. Podría vengarse de esta perra con estas manos. Ella se rió a carcajadas, ahogándose con las emociones que la abrumaban. No se dio cuenta de que cierto hombre estaba observando todo esto desde un lado, mirándola fijamente. La niña fue interrumpida cuando de repente escuchó una voz que la llamaba por su nombre. Se dio cuenta de que si este hombre veía todo, tomaría medidas extremas y lo mataría a él también. Con una amplia sonrisa, sin miedo giró la cabeza hacia la voz. Un Genos completamente tranquilo estaba frente a ella. Él le preguntó amablemente qué estaba haciendo en un lugar tan desierto. Isabela lo miró sorprendida, no esperaba encontrarse con él. Ella vaciló torpemente al darse cuenta de que necesitaba correr. Después de todo, si no hace esto, se encontrará nuevamente en el corazón del infierno. El duque miró el vestido ensangrentado de la niña y el cadáver que yacía cerca. Arrodillándose frente a ella, le preguntó seriamente si era una bruja. Isabela se quedó helada, sorprendida por esta sugerencia. Se preguntó si realmente era una bruja. Se desharía de ella. Genos continuó mirándola con calma. De repente el hombre sonrió. Admitió que por alguna razón no podía quitarle los ojos de encima desde el momento en que la vio por primera vez. Continuó que no podría haber imaginado que ella tuviera el poder que él tanto deseaba. Isabela no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba hablando. Genos sonrió, todavía sin creer en su suerte. El hombre le tomó la mano con delicadeza. Luego se lo llevó a la boca y besó suavemente los nudillos. El duque parecía increíblemente feliz mientras la miraba a los ojos. La niña intentó en vano encontrar una respuesta a la pregunta de por qué este hombre se comportaba así. Intentó no mostrar lo asustada que realmente estaba. Entendió que necesitaba huir lo antes posible. Ella retiró la mano y le preguntó qué estaba diciendo, porque solo sentía que su vida estaba en peligro. Genos no se dejó engañar por sus excusas y explicó que no había nadie en el mundo que pudiera usar la magia escarlata excepto las brujas. Informa que aunque la mayoría de los habitantes del imperio saben usar la magia, desafortunadamente, todos son fracasos en el mejor de los casos. 1 entre 1.000.000 tiene poderes mágicos capaces de matar. Esto solo fue posible después de un largo y duro entrenamiento, e Isabela tenía suficiente poder mágico para hacerlo sin él. Ella no sería capaz de usar magia escarlata ni siquiera con una amenaza a su vida. Esto solo significaba una cosa: ella era una bruja. La niña tembló levemente. Ella le preguntó cuidadosamente si iba a matarla. Al final, ella nunca escapó del infierno, su miserable vida terminaría allí mismo. Genos levantó una ceja burlonamente. Él le preguntó si le había hecho esto a su precioso caballo. La niña lo miró incomprensiblemente, pero el duque no le prestó atención, diciendo que primero necesitaba levantarla y ponerla en orden. Con paso confiado, Genos avanzó hacia el cadáver. Su mano brillaba con magia azulada y un enorme sello apareció detrás de su espalda. El cuerpo del muerto estaba envuelto en energía. Un momento después, se encendió y desapareció instantáneamente en el aire, sin dejar rastro. Los ojos de Isabela se abrieron en shock. Volviéndose hacia la niña, el hombre sonrió y dijo que hoy no pasó nada aquí. Isabela no podía entender cuál era su propósito. De repente se escuchó una fuerte voz llamando al duque. El hombre le aseguró a la niña que no debía preocuparse, porque era su hombre. Isabela estaba avergonzada porque su atuendo estaba completamente salpicado de sangre escarlata. Genos le tocó el hombro suavemente, otorgándole energía cálida, y el hombre explicó que el efecto duraría aproximadamente 1 minuto. Un vestido rico y elaborado se materializó en la niña. La niña exclamó incrédula: ¿Cómo es posible esto? Incapaz de mantenerse sobre sus tacones altos, de repente comenzó a caer. Genos la interceptó en pleno vuelo, abrazándola con fuerza entre sus fuertes brazos. Dijo firmemente que su cuerpo estaba demasiado débil debido a la falta de ejercicio. Una voz alienígena se escuchó nuevamente cerca, y el hombre le pidió en voz baja a la niña que se escondiera detrás de él. Un momento después, un joven llamado Tenor se acercó a ellos. Genos preguntó si había alguna noticia sobre la bruja, pero él negó con la cabeza. De repente, Tenor notó que una chica se escondía detrás de la fuerte espalda del duque. El hombre se hizo a un lado, presentó a Isabela como la hija del barón White y le explicó que ella simplemente había salido a dar un paseo nocturno y que por alguna razón no podía regresar a la mansión. El tenor los miró desconcertado, sin comprender cómo la hija del barón podía caminar sola en un momento así.
Genos lo miró fijamente y le aconsejó que regresara a la sala de aislamiento. Tomando la mano de Isabela, declaró que quería estar a solas con ella. El tenor se iluminó al instante. Inmediatamente se dio vuelta y se despidió de la pareja. Casi inmediatamente después de esto, la magia se disipó. La niña llevaba nuevamente un vestido ensangrentado y, vacilante, le preguntó al hombre por qué necesitaba todo esto. Genos, con una sonrisa juguetona, dijo que tal vez el punto era que quería tomarla como su esposa. Isabela exhaló confundida. De repente el hombre la cubrió con una tela blanca suelta, haciendo que la niña cerrara los ojos. Declarando que ahora no era el momento de responder preguntas, el hombre la tomó en brazos. Isabela inmediatamente comenzó a protestar porque podía caminar sola, pero Genos insistió en que debían dolerle los pies al caminar con los zapatos nuevos, y si no lo hacía, solo empeoraría. La niña estaba completamente confundida por lo que estaba pasando. Tras llevarla al carruaje, Genos ordenó al sirviente que llevara a la niña a la finca del Gran Duque y le dijo que la seguiría. El tenor volvió a preguntarle sorprendido, sin dar crédito a sus oídos. Sin embargo, el duque lo ignoró y le pidió que tuviera cuidado. El hombre miró a Isabela a los ojos con una sonrisa a través del cristal opaco del carruaje. La chica lo miró confundida, sin entender lo que significaba todo eso. El carruaje empezó a moverse e Isabela se sonrojó. No pensó que sería así cuando salió del sótano. Ella realmente era una bruja y no sabía cómo aceptar ese hecho. Fue demasiado bueno. Gracias a su don, el gran duque fue de alguna manera muy amable con ella y en general parecía feliz. Pronto llegaron a su destino. Al bajar del carruaje, la niña se quedó sin aliento de asombro al ver la lujosa mansión. La criada se acercó y amablemente le entregó a Isabela un par de zapatos. Sin embargo, debido a las prisas, solo los zapatos de las criadas eran del tamaño correcto. La niña aseguró que todo estaba bien y no había necesidad de disculparse. Le agradeció calurosamente lo que tenía. La criada la llevó adentro. Le prometió preparar un baño y le pidió que esperara aquí. La niña notó lo luminoso y espacioso que era el interior, nada parecido al sótano en el que vivía, y de repente sintió un aroma muy agradable. La nueva doncella de repente corrió hacia ella y la saludó con entusiasmo. Felizmente anunció que la ayudaría a bañarse. Otra criada se ofreció a ayudarla a desvestirse. Demasiado tarde, Isabela se dio cuenta que si la veían sin ropa, obviamente se asustarían. El vestido se cayó de los hombros y las criadas jadearon de miedo. El cuerpo de la niña estaba cubierto de cicatrices y ronchas. Las criadas quedaron completamente sorprendidas. Isabela vaciló, preguntándose nerviosamente qué responder. Una de las sirvientas le puso suavemente un paño sobre los hombros y le dijo que no era necesario bañarse, que era mejor simplemente secarse el cuerpo. Miró amenazadoramente a los otros dos, silenciándolos con una mirada. Mientras frotaba las piernas heridas de la niña, la criada preguntó si valía la pena llamar a un médico. Isabela aseguró que todo estaba bien. La criada levantó la cabeza confundida y pidió que tal vez debería traer al menos algo de medicina. La niña dijo en voz baja que no había de qué preocuparse, porque pronto todo sanaría por sí solo. La criada pidió llamarla si necesitaba algo y se despidió. Isabela finalmente se quedó sola en medio de un rico dormitorio. Para ella era inusual sentir una cama blanda debajo de ella, ver un techo sin moho y comunicarse con gente amable. No entendía por qué todos la trataban tan bien, aunque la veían por primera vez y no tenían nada que agradecerles. Sin embargo, la niña entendió que no hay bondad que no requiera nada a cambio. Recordó las palabras de Genos sobre el caballo de guerra y se dio cuenta de que mientras tuviera magia, podría vivir cómodamente. Recordó cómo, cuando era niña, le fascinaba leer un libro sobre magia. Me vinieron a la cabeza palabras de un libro sobre cómo controlar la magia, y ahora la chica decidió intentar hacerlo. Recordó cómo el duque hizo esto y sus dedos quedaron envueltos en energía escarlata. Finalmente, un fuego real ardió en la palma de mi mano. Isabela agitó su mano en señal de derrota, ahuyentando la magia. Miró a su alrededor para asegurarse de que el fuego no se había extendido y suspiró aliviada. Sin embargo, de repente me di cuenta de cómo el fuego devoraba con avidez el futón. Ella miró nerviosamente el fuego que comenzaba. Isabela comenzó frenéticamente a agitar la tela, tratando de deshacer el hechizo. Sin embargo, fue en vano. Después de un par de segundos, la niña abrió un ojo vacilante, notando que sus esfuerzos no fueron en vano. El fuego finalmente se apagó, dejando feos agujeros quemados en los bordes. Pero la niña no entendía qué hacer ahora con este futón.
Al final decidió solucionarlo mañana, pero por ahora dormiría. Por la mañana la despertó un fuerte repique de campanas y una voz sonora que anunciaba que ayer habían ejecutado a una bruja. Al abrir los ojos, Isabela no comprendió de inmediato por qué el sótano de repente se volvió tan iluminado. De repente escuchó la voz de un hombre a su lado y, al volver la mirada, vio a Genos frente a ella, preguntándole cuánto tiempo dormiría. La niña se levantó de un salto en estado de shock. Ella, indignada, le preguntó cuánto tiempo llevaba sentado allí, y él con calma respondió que unas 3 horas. Luego preguntó qué pasó con la manta y señaló el futón quemado. La niña respondió tímidamente que estaba tratando de crear luz usando magia, y Genos resopló, respondiendo que aún tenía que estudiar y estudiar. Isabela estaba realmente sorprendida de que el hombre no estuviera enojado con ella. De repente el duque cambió de tema, diciendo que había oído por las criadas que todo el cuerpo de la niña estaba cubierto de heridas. Le preguntó si la familia White le había hecho esto, y la niña admitió torpemente que sí. El hombre preguntó si la familia White no la adoptó porque era hija de un pariente que murió durante la epidemia. Isabella respondió con tristeza que era mentira, que no estaban relacionados por sangre. Querían usarla para sus propios fines y eligieron a alguien que pudiera hacerse pasar por un miembro de la familia basándose en su apariencia. Genos preguntó quién más sabía sobre esto. Isabella respondió que solo los miembros de la familia White, los sirvientes, pensaban que la trataban así porque era un pariente lejano. El hombre dijo que discutirían los detalles en el desayuno y que ahora vendría un médico para tratar sus heridas, por lo que la niña se sobresaltó de un salto. Ella corrió hacia él pidiéndole que esperara, tirando de su manga. El hombre encontró su mirada e Isabella de repente se sonrojó profundamente. Confundida, pensó en lo que no había notado antes en Genos. El duque le preguntó con impaciencia a la chica congelada qué era. Alejándose de sus molestos pensamientos, Isabella dijo que escuchó que ayer ejecutaron a una bruja, pero al mismo tiempo ella misma era una bruja. Genos explicó con calma que ayer quemaron a un niño que no tenía magia, y luego anunciaron la ejecución de la bruja, porque, afortunadamente, el cadáver de la bruja no era diferente al habitual. La niña aclaró nerviosamente que resulta que le mintió al emperador. Con una sonrisa, el hombre respondió que sí. Dejó a la chica confundida con las palabras de que debería bajar cuando estuviera curada para poder continuar la conversación abajo. Cuando Isabella bajó a desayunar, Genos la miró y le dijo con reproche que se había quedado demasiado tiempo. La niña frunció el ceño y el hombre continuó diciendo que le había pedido a la cocinera que preparara diferentes platos y que probablemente ella había comido muy mal antes y que era poco probable que pudiera comerlo todo. Isabella se quedó congelada en su lugar y Genos levantó una ceja burlonamente, preguntando si realmente debería decidir dónde se sienta ella. La niña dijo con los dientes apretados que esa era su verdadera naturaleza. Con una sonrisa, él respondió que si ella quería decir que era grosero, entonces, desafortunadamente, ese era su verdadero carácter. Continuó con indiferencia que toda esta cortesía y modales le repugnaban, porque era demasiado problemático vivir la vida arrastrándose delante de alguien. Además, no debería haber sido de ayuda con su caballo de guerra. La niña preguntó con tristeza de qué tipo de caballo de guerra estaban hablando, a lo que Genos simplemente lo despidió, diciendo que tomaría demasiado tiempo explicarlo. Luego le dijo que finalmente se sentara. Mientras Isabella se sentaba, el hombre inició una conversación, diciendo que no siempre las brujas tenían poderes desde el día en que nacían y que hubo una excepción hace 600 años. La niña preguntó con interés qué pasó con esta mujer. El hombre respondió con indiferencia que la atraparon y comenzaron a experimentar con ella, y luego la mataron brutalmente. Luego dijo que gracias a los registros de experimentos conservados en el Palacio Imperial, pudo ver a una bruja en Isabella. Genos finalmente le preguntó si tenía más preguntas. Isabella preguntó torpemente por qué. Cuando él la miró entonces, él dijo que era un milagro. El duque sonrió y respondió que iba a hacer un movimiento. Iba a dar un golpe de estado y convertirse en el nuevo emperador. Al mismo tiempo, en la finca White, las criadas tuvieron que escuchar los gritos de Rosalía. Rompió y arrojó y rompió las cosas que tenía a mano, exigiendo encontrar a Isabella, este sinvergüenza que se atrevió a huir. Edan cerró los ojos con cansancio y se frotó la cabeza, que ya empezaba a dolerle por los gritos de su enojada hermana. Ella le gritó enojada, recordándole quién era el culpable de la fuga.
Después de todo, si no hubiera soltado sus manos, no habría pasado nada, y ahora se atreve a pedirle que se calme. Su pelea fue interrumpida por Marta, quien les ordenó que se detuvieran en un tono frío. Lo más probable es que la fugitiva no pudiera llegar muy lejos, por lo que iba a ordenar a los soldados que la encontraran. Rosalía corrió hacia su madre llorando. Marta la abrazó tiernamente mientras la niña lloraba en su hombro porque Isabela podría soltar demasiado. Después de todo, estaba en juego su matrimonio con Genos, que podría ser destruido por cualquier palabra de esta criatura. Marta le aseguró a su hija con una sonrisa que esto nunca sucedería. Mientras tanto, Isabela miró al duque sorprendida, sin dar crédito a lo que oía. Él, al ver su reacción ante las palabras sobre el levantamiento, sonrió y le aseguró que ella era la estrella principal de este evento, pero primero debía someterse a un entrenamiento especial para poder controlar su poder. La niña preguntó qué pasaría si se negaba. A esto, Genos respondió con calma que en ese caso regresaría a la finca White. La niña entendió que, en otras palabras, esto significaba que no tenía más remedio que aceptar. El hombre le preguntó con simpatía si no quería vengarse de su familia. Pidió hablar de cómo quiere destruir la vida de esa mujer que sueña con convertirse en gran duquesa. Isabela tragó con fuerza el nudo que se le había formado en la garganta. Dijo que tenía muchas ganas de hacer sufrir a Rosalía, pero probablemente todo podría haber sido mejor si se hubiera ido con el duque. El duque le preguntó si pensaba que su operación fracasaría. Dijo con indiferencia que si estaba destinada a morir de todos modos, al menos tenía que defenderse. Un poco más tarde, la iban a vender al sur a un hombre de 50 años que encarceló a su esposa y la mató a golpes. Si se hubiera casado con él, habría corrido la misma suerte. Entonces pensó que debería vivir su vida sin arrepentimientos. Genos la interrumpió, diciendo que gracias a ella, todos los engranajes de su plan comenzaron a moverse, y él la usará para convertirse en emperador, y ella, a su vez, lo usará para vengarse de su familia. Él le preguntó cómo planeaba vengarse de ellos. ¿Quiere quitarles toda su riqueza y utilizarlos como esclavos? ¿O quería que él la enviara a un lugar seguro y no volver a verlos nunca más? Prometió hacer realidad todo lo que ella deseara. La niña admitió que no necesitaba ni riquezas ni un lugar seguro. Ella solo quería una cosa: empuja a estos tres al abismo. Con una mirada loca, agarrando con fuerza el cuchillo en su mano, dijo que no los mataría por una sola razón. Quería humillarlos hasta tal punto que se encontraran en una desesperación que nunca habían soñado. Y justo cuando crean que finalmente han encontrado la esperanza de salvación, ella los hará pedazos. Isabela preguntó fríamente si el duque podía ayudarla con esto. Genos admiró su mirada loca. Prometió que prestaría su poder para brindarles una experiencia inolvidable. La niña abrió mucho los ojos y se dio cuenta de que finalmente podría vengarse. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Con entusiasmo le preguntó a Genos qué se requería de ella. Él sonrió congraciadamente y dijo que primero ella tendría que casarse con él. Después de todo, si un hombre y una mujer están juntos sin ningún motivo, se meten en grandes problemas debido a los chismes. La gente podría empezar a cavar debajo de ellos y descubrir que Isabela es una bruja. Y luego, en lugar de sus sueños, serán condenados a muerte. Inclinándose ligeramente hacia la chica, Genos le preguntó con agrado si se casaría con él en ese caso. Isabela respondió con seguridad que sí, porque así podría vengarse. Genos recordó sus palabras con entusiasmo y se dio cuenta de que parecía que podría ganar el trono antes de lo planeado. El actual emperador, Fike Ferdinand, irrumpió en la habitación y saludó alegremente a Genos. El duque se disculpó por pedir audiencia tan repentinamente, a lo que el emperador respondió fácilmente que, después de todo, era una petición de su querido hermano menor. Fike preguntó por qué lo llamó. Le preguntó si estaba nervioso por el anuncio de la boda, y luego dijo que seguro que sí, porque tendría que pasar la noche de bodas con su novia, tras lo cual se echó a reír a carcajadas. Genos estuvo de acuerdo con su afirmación en la superficie, pero por dentro pensó que todavía le faltaba inteligencia. Luego, el hombre preguntó al emperador si sabía de la existencia de una segunda hija en la familia White. Él asintió y preguntó qué pasaba. Genos, con fingida vergüenza, afirmó que se enamoró de ella, por lo que se casaría con Isabela White y no con Rosalía. Desde el momento en que nacieron sus medio hermanos, Genos y Fike, su trato varió mucho. Mientras que el príncipe heredero estaba constantemente rodeado de sirvientas cariñosas, solo su madre estaba con Genos.
El vanidoso Faik ascendió al trono en la primera oportunidad, se entregó a todo tipo de placeres y creó dificultades económicas a la familia imperial. Cuando le hablaron de problemas financieros, simplemente ordenó que se recaudaran más impuestos. El sirviente dijo entonces que esto causaría descontento entre la gente. El emperador estaba sumido en sus pensamientos sobre de qué otra manera podría ganar dinero fácilmente. Para Faik, la familia White era el pato dorado perfecto. Aunque tenían un enorme poder financiero, lamentablemente eran completamente indiferentes a la política, por lo que sería genial utilizarlos. Faik, al escuchar las palabras del duque, volvió a echarse a reír. Le dio una palmada en el hombro a Genos y le dijo que ni siquiera creía que fuera tan honesto. No le importaba si se casaba con la más joven o con la mayor. Dijo que si se trataba de la misma familia White, entonces no era necesario cambiar nada más que el contenido de la actuación en el baile. Después de abrazar a su hermano, el emperador dijo que se alegraba de haber encontrado al hombre a quien amaba con todo su corazón. Genos sonrió y le agradeció. Afuera oscureció, e Isabela se preguntaba si el duque regresaría. Lo recordaba diciendo que como ya habían decidido todo, iría al palacio imperial. Necesitaba obtener permiso para casarse con ella. El matrimonio con la familia White fue donde el emperador tomó su iniciativa. Le dijo a la niña que durmiera bien por la noche y le dijo que hoy comenzarían el entrenamiento mágico. Isabela se dejó caer cansada en la cama. Cerró los ojos y se quedó dormida. Sin embargo, pronto despertó de una terrible sensación de falta de aire. Se llevó la mano al cuello y de repente chocó con la palma de otra persona, apretando con fuerza su garganta. La niña abrió los ojos en estado de shock. El cuerpo de Genos la presionó con fuerza contra la cama, sin permitirle moverse. El hombre afirmó fríamente que nunca había conocido a una persona tan aburrida. Isabela, tratando desesperadamente de escapar, gritó y le preguntó qué estaba haciendo. Haciendo caso omiso de la resistencia de la niña, Genos continuó fríamente diciendo que las habilidades de una bruja se podían dividir en 3 categorías principales: fuerza sobrehumana, fuerza mágica y tentación. Hoy descubrirán cuál de las 3 habilidades tiene bien desarrollada. No importaba en absoluto lo que ella eligiera. Él le ordenó que simplemente lo alejara con su poder de brujería. La niña intentó objetar, pero fue en vano. Él presionó con tanta fuerza que no pudo respirar. El hombre dijo con firmeza que no importaba cuánto poder mágico tuviera. No tenía sentido si no podía usarlo cuando su vida estaba en peligro. Acercándose más a ella, sugirió con una sonrisa que deberían probar otro método de su entrenamiento especial. Isabela continuó retorciéndose, gritando sobre el dolor que sentía y exigiendo que la dejaran ir. Ella lloró, pero Genos no le prestó atención y declaró que no necesitaba un peón que no pudiera usarse. Él le preguntó con simpatía si quería volver. Inmediatamente le vino a la mente el recuerdo de su miserable estancia en el sótano mohoso, sobre constantes palizas y humillaciones por parte de miembros de la familia White, sobre heridas y cicatrices en el cuerpo que dolían asquerosamente. Furiosa, gritó que esto era sencillamente impensable. En ese momento, al mirar a Isabela, Genos sintió una sensación extraña que nunca antes había experimentado. Esta era la tercera habilidad de la bruja, la tentación. Aflojó su agarre, permitiéndole respirar una bocanada de aire. El duque pasó su mano por el cabello de la niña. Sonrojándose profundamente, dijo que la tentación funcionó mejor de lo que pensaba. Se acercó a su cuello, exhalando lo que le gustaba, tocó suavemente con sus labios la suave piel. Isabela se sonrojó, tratando de alejarse del hombre. La niña protestó y le preguntó qué estaba haciendo. Los ojos de Genos se abrieron de par en par y la claridad mental volvió a ellos. Se apartó con una leve sonrisa. Luego, el hombre se sentó junto a ella en la cama. Girando su cabeza hacia Isabela, el hombre informó felizmente que se había despertado, luego informó que casi se había vuelto loco ante sus ojos. Con esperanza en sus ojos, la niña preguntó si regresaría a la finca. El hombre se rió entre dientes y le preguntó qué estaba diciendo. No necesitaba volver allí porque no lo habría logrado. No tenía intención de dejarla ir desde el principio. Genos se levantó de la cama, ofreciéndose a terminar por hoy, y finalmente le dio unas palmaditas a Isabela en la cabeza. Le deseó buenas noches y luego salió por la puerta. La chica lo miró confundida. Luego se reclinó en la cama, contenta de que la elogiaran. Esto es lo que significaba ser necesitado por alguien. Isabela estaba realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Al mismo tiempo, Genos estaba recuperando el aliento, incapaz de hacer frente a la vergüenza.
Unos días después, Rosalía chillaba de alegría. Llevaba a su doncella de un lado a otro, exigiendo traerle una cosa u otra. Marta, enojada, le pidió a su hija que cuidara sus modales, a lo que ella respondió indignada que no había recibido respuesta del señor Genos y que ahora solo ir de compras podía calmarla. Además, pensó con tristeza, el contacto con él se había perdido al mismo tiempo que Isabela había desaparecido. Quizás dejó de gustarle debido a los rumores, y la niña apretó con fuerza la tela en su mano, decidiendo que definitivamente le mostraría al duque su lado hermoso. Dando vueltas al vestido en sus manos, dijo que quería probárselo. Sin embargo, la criada dijo torpemente que ahora era imposible usar el probador. Se inclinó temerosa al escuchar las notas de enojo en la voz de Rosalía y explicó que había venido una persona de alto rango. Por este motivo, por el momento no había probadores libres. Rosalía se quedó inmóvil, sin dar crédito a lo que oía. En tono frío, preguntó amenazadoramente si no sabía quién era. La niña rugió, gritando que había gastado mucho dinero aquí y que no se atrevían a hacerla esperar solo porque había venido alguien de alto rango. De repente se escuchó una voz sarcástica saludando a Rosalía, y la cortina del probador se abrió levemente. De allí surgieron las dos hijas del conde, Violeta Jubelia y Bethany Jubelia. Entre risas, la mayor preguntó si se iba a comprar un vestido, a lo que Rosalía, esbozando una sonrisa, respondió que lo iba a llevar al baile imperial. Ella, sonriendo, dijo que a la niña todo le sienta bien. Continuó diciendo que la baronesa fue realmente asombrosa. Debido a los varones, solo la familia White fue invitada al baile imperial. Supuso que Rosalía debía estar muy orgullosa de ello. Rosalía enseñó los dientes mientras las hermanas seguían discutiendo esta situación. La mayor volvió a hablar y prometió condescendientemente enseñarle etiqueta a la niña en el baile. La niña apenas pudo contener su enojo cuando el más joven se acercó y, tocándola en el hombro, le deseó que disfrutara de sus compras y le aconsejó que no comprara algo demasiado llamativo, porque una persona que no vale nada no debe usar un vestido caro cosa. Riendo, las hermanas deliberadamente se dijeron en voz alta que Rosalía parecía haber comprado su título con dinero y que no estaba claro por qué una chica así aparecería en el baile. Rosalía tembló de ira. Cubriendo mentalmente a sus hermanas con todos los insultos que conocía, no podía soportar lo mucho que la enfurecían. Después de todo, es una futura duquesa que pronto será comparada con la familia imperial. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llamada de su madre. Volviéndose hacia ella, declaró que les daría una lección a estas perras. Tiró del collar que llevaba alrededor del cuello. Se lo mostró a sus hermanas y les explicó que solo la familia imperial tenía algo así. Se estremecieron del shock. Martha suspiró profundamente y Rosalía dijo enojada que Genos se lo dio, por lo que estas chicas no deberían haber abierto sus apestosas bocas. Las hermanas avergonzadas se marcharon a toda prisa. Marta le preguntó amenazadoramente qué estaba haciendo, y Rosalía respondió alegremente que tenía que dejarlos fuera, aunque le resultaría difícil si la sorprendieran mintiendo. Mart preguntó qué haría si los rumores comenzaran a difundirse. Rosalía afirmó tranquilamente que no importaba, porque solo había dicho la verdad, tras lo cual miró de advertencia a la criada. Ella gritó de alegría y preguntó si la niña realmente se convertiría en gran duquesa. Rosalía asintió, y la criada respondió tímidamente que en ese caso debería habérselo dicho un poco antes. Después de todo, de hecho, el propio Genos estaba en el probador. Dijo que escuchó que un hombre había venido a comprar un vestido para su novia y Rosalía esbozó una sonrisa feliz. Corrió hacia los probadores con la intención de saludarlo, pero de repente Marta la agarró del codo. La mujer preguntó qué vestido le gustaría. Ella, pensando en ello, respondió que probablemente era hermoso, pero adulto, y que se enfatizaba en el pecho y la cintura, y en las mangas se cosían cuentas azules. Además, le gustó mucho el suave color beige. Marta se volvió hacia la doncella y le pidió que le insinuara en voz baja a su excelencia sobre las preferencias de la niña. La doncella hizo una reverencia con una sonrisa. Martha explicó que los hombres son muy malos a la hora de elegir un outfit acorde a su pasión. Rosalía pensó con satisfacción que cuando todos se enteraran de que el señor Genos eligió personalmente el vestido para ella, se morderían los codos de envidia. Estaba esperando este momento. Mientras tanto, Isabel llegó al palacio imperial y lo examinó con admiración.
Genos le preguntó si estaba nerviosa, a lo que la chica, sonrojada, admitió que por supuesto. Después de que el duque anunció su matrimonio con Isabella White, llegó una invitación del emperador. Genos dijo que, incluso en esta forma, Isabella todavía estaba muy preocupada y que sentiría lástima por ella en el futuro. El hombre dijo que le había preparado un vestido especial y le pidió que no se preocupara por nada. A lo lejos comenzaron a verse siluetas del emperador en lugar de las de su esposa, la emperatriz. El emperador inmediatamente se disculpó por llegar tarde y explicó el motivo. Dijo que su reunión anterior tomó más tiempo de lo planeado. Sherin es la actual emperatriz, la consorte del emperador. Genos e Isabella saludaron a la familia imperial, a lo que el hermano de Genos les pidió que bajaran el tono de la formalidad del evento. La emperatriz no estaba de humor, pasó silenciosamente junto a la chica, como si no la hubiera notado. Isabella se limitó a mirar a la chica con admiración. Nunca antes había estado tan cerca de personas de tan alto rango. Anoche, Genos preparó información sobre la familia imperial para la niña y le pidió que estudiara todo a fondo. Su tarea para mañana era comprender a su enemigo. La muchacha estudió atentamente el expediente de la emperatriz. Había muchas cosas nuevas para ella. Le preguntó a Genos si era cierto que los rumores sobre la relación entre el emperador y la emperatriz no eran muy buenos. El caso es que el emperador quiere mantener todo el poder en sus manos, incluso destruyó la casa de la emperatriz. Desde entonces, la emperatriz simplemente odia a su marido. Pero al mismo tiempo, ella tiene que estar cerca de él por motivos de seguir las tradiciones. Y ahora Genos quiere matar al emperador y tomar su trono, pero para ello necesitan aliados que les ayuden en esto. La emperatriz, que guardaba rencor contra el emperador, bien podría aceptar este papel. Genos le pidió a la niña que se hiciera amiga de la emperatriz, ya que esto les ayudaría mucho a implementar el plan. Pero al mismo tiempo recordó que en el Palacio Imperial no hay aliados y que allí no se puede confiar en nadie, ni siquiera en uno mismo. Todos se sentaron a la mesa preparada especialmente para la llegada de los invitados y comenzaron a comer. El emperador preguntó a Genos sobre los preparativos de la boda y le preguntó si ya habían tomado alguna decisión al respecto. Genos respondió con una sonrisa que todavía no había un plan exacto, pero que le gustaría hacer todo en un estilo minimalista. A lo que el emperador dijo que lo más importante es que los sentimientos sean sinceros. Esto confundió a la emperatriz. Le resultó desagradable escuchar la mención de la boda de labios de su marido, por lo que inmediatamente se levantó y se apresuró a abandonar la mesa. Tras informar que no se sentía bien, la emperatriz se disculpó con los invitados y se apresuró a marcharse. Sherin casi nunca aparece en los círculos sociales, por lo que Isabella pensó que ya no habría posibilidad de hacerse amiga de ella. La niña pidió respetuosamente permiso al emperador para seguir a la emperatriz. El emperador se sintió un poco avergonzado. Supuso que la niña quería decirle algo a su esposa, pero Isabel le explicó que le daba vergüenza estar aquí sola. Habiendo recibido una respuesta positiva del emperador, la niña también se levantó de la mesa. Por un momento, la chica se quedó allí parada y pensó cuál era la mejor manera de iniciar una conversación con la emperatriz para bajar la guardia. Había oído que la emperatriz apoyaba el orfanato, tal vez esto podría discutirse. Pero primero necesitaba encontrar a la emperatriz. Isabella miró a la vuelta de la esquina y notó las siluetas de dos niñas. Pero cuando se dio cuenta de quién era exactamente allí, quedó terriblemente sorprendida. Era Rosalía. ¿Qué podría estar haciendo aquí? Las niñas se quedaron en el patio y tuvieron una agradable conversación, tomadas de la mano. Elena Romea es la hija menor del duque, esta chica con la que estaba hablando Rosalía. Se agradecieron mutuamente por el encuentro y estuvieron felices de charlar mientras tomaban el té. Elena felicitó inesperadamente a Rosalía por su compromiso, estaba un poco avergonzada. Rosalía le agradeció y sonrió. Todo estaba escrito en su rostro. Las chicas nuevamente comenzaron una acalorada discusión. Elena estaba interesada en saber si habían elegido la fecha de la boda, el vestido y si en general estaban listas para el evento. Rosalía dijo que aún no había habido ningún anuncio oficial, pero Elena, avergonzada, empezó a decir que ya sabía algo desde antes. Ella dijo que se había enterado de la relación antes gracias a su hermano, un caballero, que vio algo interesante el día de la bruja. Elena dijo que ese día estaba cerca de la finca White. Vio que el duque estaba en una cita secreta con una joven hermosa en medio de la noche de ese día.
Tenía el pelo rojo y la piel blanca como la nieve. Rosalía desconfiaba de esta información, pues nunca había tenido una cita a solas con Genos y mucho menos de noche. Elena invitó a la niña a acompañarla al Palacio Imperial y agregó que era la doncella de la emperatriz y necesitaba hacer algo urgentemente antes de que regresara la emperatriz. Rosalía no sabía si debía ir a palacio, pero Elena insistió en que muy pronto pasaría a formar parte de la familia, por lo que no estaba prohibido. Rosalía decidió que necesitaba ganarse la confianza lo más rápido posible y fue con Elena al palacio. Incluso se alegró de esta oferta, la niña no podía esperar para entrar lo antes posible. Todo este tiempo, Isabela permaneció a la vuelta de la esquina y escuchó la conversación de las jóvenes. No podía entender en absoluto qué hacía Rosalía aquí, estaba muy asustada. Isabela decidió que necesitaba escapar urgentemente de aquí, pero sus piernas no obedecieron en absoluto. La niña estaba muy asustada por esto. Ella no quería para nada ser atrapada aquí, porque con tanta dificultad pudo escapar del infierno en el que se encontraba. Las chicas comenzaron a acercarse, y parecía que estaban a punto de doblar la esquina y encontrarse. Isabela comenzó a llorar y a pedir ayuda en voz baja. No entendía en absoluto cómo actuar. Pero de repente escuchó la voz de un hombre desde atrás, quien le pidió que respirara hondo y se calmara, arrojándole una capa sobre la niña. «Era Genos», le dijo a la niña que no se preocupara, que todo está bien. Elena comenzó a susurrarle a Rosalía que el propio Su Excelencia Genos estaba frente a ellos. Estaba de pie junto a Isabela, que estaba completamente envuelta en una capa. Rosalía simplemente casi se volvió loca al ver a su amante. Inmediatamente corrió hacia él con preguntas y exclamaciones de alegría. Se alegró de verlo y también quería saber a dónde había ido. Ella dijo que hacía mucho tiempo que no sabía nada de él y que se sentía muy sola. Pero de repente su atención se centró en la chica que estaba al lado de Genos. No sabía que él acompañaba a alguien. Rosalía estaba muy interesada en qué clase de chica había al lado de su prometido, y ella preguntó directamente quién era, pidiendo presentarlos lo antes posible. El hombre dijo que era prima, pero no le permitió acercarse, poniendo su mano entre las niñas. Rosalía estaba encantada de haber conocido hoy a otro miembro de la familia imperial. Rosalía inmediatamente hizo una reverencia a la niña, disculpándose por el saludo tardío y presentándose. La niña intentó repetir sus palabras de disculpa y preguntó cómo se llamaba la hermana de Genos, a lo que recibió silencio como respuesta. El hombre interrumpió las conversaciones de Rosalía, sugiriendo que se reunieran todos más tarde y tomaran un té, pero ahora sugirió que se fueran. Dijo que su hermana perdió a su marido no hace mucho, por lo que ahora necesita tiempo para recuperar el sentido. Rosalía volvió a disculparse, ya que ella tampoco podía saber de esto, así como de la existencia de su hermana en general. La pareja se alejó rápidamente, dejando a Rosalía y Elena en el patio. Las chicas se sorprendieron de que el hombre fuera tan cercano a su prima y notaron que ni siquiera su atuendo ocultaba su extrema delgadez. Y hasta los huesos de sus manos sobresalen. Rosalía también notó que los brazos de esta niña eran muy delgados y pensó en ello. Le gritó a su hermana adoptiva que solo mirara al suelo cuando la castigaran. Prometió romperse los delgados brazos si volvía a desobedecer. Esas manos le parecieron muy familiares a Rosalía y se preguntó a dónde habría ido esta odiada niña. La pareja se alejó. Isabela estaba temblando por todos lados. Genos le preguntó a la niña si todo estaba bien. La niña respondió que a Rosalía siempre le gustó hacerle daño, y ahora se sintió halagada cuando se enteró de la posición anterior. Isabela estaba complacida con este giro de los acontecimientos. Y para ganarse su favor, la niña cambió radicalmente de actitud. Para ser honesta, Isabela se mostró inmediatamente escéptica al respecto, pero al unir fuerzas con Genos, podría vengarse de todas estas personas. Ella se alegró mucho de verlos y prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para vengarse. Edan, Rosalía y la baronesa se encontrarán en el fondo del Pozo Negro. A Genos le gustó mucho la actitud de la chica. La consideraba muy confiable, y ese era precisamente el estado de ánimo que necesitaba para llevar a cabo el plan. Su venganza y su rebelión definitivamente se harían realidad. La niña le tendió la mano al hombre en señal de confirmación. Pasó un tiempo y llegó el día del baile. Rosalía se lució frente al espejo durante un buen rato y admiró su nuevo outfit. Se imaginó conociendo a Genos y sonrió. Finalmente llegó el día y no podía esperar para contarles a todos sobre el compromiso. Quería desesperadamente ver rápidamente los rostros sorprendidos de todos aquellos que alguna vez se habían atrevido a humillarla o insultarla.
Eden apareció en la habitación y comenzó a enseñarle a su hermana que tal comportamiento era inaceptable para la futura duquesa. Trajo una carta de Genos que fue entregada recientemente en su casa. Rosalía arrebató bruscamente la carta de las manos de su hermano. No pudo soportarlo ni un segundo. Habiendo abierto la carta, la niña comenzó a leer lo que estaba escrito allí. Su hermano estaba cerca y observaba. La carta decía que tendrían que ir al baile por separado, pero ¿es eso realmente posible? El hermano comenzó a burlarse de la niña, diciendo que simplemente estaba cansado de ella. Rosalía recordó inmediatamente su último breve encuentro, cuando estaba con una mujer desconocida, e inmediatamente se abalanzó sobre su hermano con los puños y amenazándolo con que no se atreviera a decir tonterías. Eden continuó burlándose de ella, diciendo que solo la necesitaba para entretenerse, y Rosalía prometió tratar con él tan pronto como se convirtiera en duquesa. La mano pesada de alguien se posó sobre el hombro de la niña y le pidió que detuviera este lío. Fue su madre quien advirtió que si su hija quería discutir, debía hacerlo con gracia. La madre dijo que el mensajero que vino a entregar la carta dijo que Genos debía presentarse ante el emperador, por eso debían ir al baile por separado. El hermano volvió a bromear diciendo que esto era solo una excusa y volvió a surgir una disputa entre ellos. La baronesa calmó a los niños y les ordenó que se dispersaran, tenían que prepararse minuciosamente para el viaje al baile. Pero el hermano no se rindió y antes de irse dijo que iría a ponerse un traje de luto, ya que su hermana hoy sería abandonada. La niña estaba convencida de que después del baile se convertiría en miembro de la familia imperial, y entonces él ya no se atrevería a hablarle de esa manera. La niña le gritó que primero se ocuparía de él y de Isabela, y ya nadie se atreverá a insultarla. Mientras tanto, Isabela se sentó en el palacio frente al espejo y se rió alegremente. Genos intentó descubrir qué pasaba, pero la niña se quedó sentada y sonrió. Sugirió que la niña no podía esperar a ver el rostro de su antigua familia. Había estado esperando este día durante tanto tiempo y sugirió que fueran al baile lo antes posible. Isabela recordó aquellos tiempos en los que no soñaba con nada, sobre cómo le rogó a Edan que no la lastimara. La niña vivía en un sótano que olía mal y tenía ratas corriendo constantemente. Experimentó un dolor salvaje que parecía volverla loca. Y por supuesto se acordó de Rosalía. Y ahora muchas cosas han cambiado en su vida. Estaba muy feliz con lo que le estaba pasando. La mujer dijo que su excelencia ya estaba esperando a la niña en el pasillo y se apresuró a llegar allí. Pronto su futuro cambiará dramáticamente. La niña solo pensaba en esto ahora. Estaba decidida a mostrarle a Rosalía un auténtico infierno del que no podría escapar. Genos le tendió la mano a la niña y le preguntó si estaba lista para el evento. Estaba expectante y los ojos de Isabela brillaban como diamantes. Enormes candelabros iluminaron todo el salón de celebración con colores dorados. Había miles de platos en las mesas. Rosalía no podía creer lo que veía. Todo era tan perfecto. Así es como se imaginaba este baile. Edan decidió empezar de nuevo con sus viles bromas sobre su hermana, a lo que ella resopló enojada y le pidió que se callara para no estropear su humor en un día así. Las chicas que estaban en este baile comenzaron a elogiar el vestido de Rosalía y admirarlo. Esto era exactamente lo que ella había estado buscando durante tanto tiempo. Le gustaba que todos estuvieran celosos de su apariencia. Rosalía repitió que no hay una sola novia en el mundo que sería más feliz que ella. Y su madre y su hermano se quedaron con caras de descontento, pues ya estaban cansados de escuchar todo esto. Una voz masculina llamó a Edan, quien se dio la vuelta. Era Luis Fernando, el príncipe heredero. La familia White expresó un gran honor al príncipe y estuvo encantada de conocerlo. El príncipe pensó que toda la información se mantendría en secreto hasta el anuncio oficial, pero parecía que todo el mundo ya lo sabía, porque para las chicas no existe el alto secreto y todas son muy conversadoras. El príncipe dijo que la familia White probablemente aún no lo sabe, pero decidió no terminar la frase sobre lo que no saben. Después de todo, esto no cambia el hecho de que pronto se convertirán en una sola familia. El príncipe sugirió que observaran atentamente lo que estaba sucediendo, prometiendo que sucedería algo interesante. Se ordenó a todos que permanecieran en silencio. Llegó Su Majestad el Emperador. Agradeciendo a todos por tan amablemente reunirse en este día, sugirió que disfrutaran la velada. También dijo que había 2 personas en la sala a quienes le gustaría presentar. Rosalía esperaba que pronto vería a Genos y luego también la llamarían para informarle de su compromiso. El emperador señaló la puerta.
Rosalía no podía esperar a que saliera su novio. Pensó que en cuestión de segundos todos estarían mirándolos solo a ellos dos. Y presentó al gran duque Genos y a la señorita Isabella White. Rosalía se quedó desconcertada. ¿Qué hacía aquí su hermana adoptiva? Los dos quieren la bendición del emperador para su boda. Todos en el salón no podían entender lo que estaba pasando. Quedaron impactados por esta noticia. Era posible que el duque se casara con la hermana de Rosalía. Y la niña misma se quedó clavada en el lugar. No sabía qué hacer ni qué decir. Quería caer al suelo. ¿Cómo pudo hacer esto? Porque el duque le juró amor eterno. Esto significa que todo fue un cruel engaño. La pareja se acercó a la niña y Genos le preguntó cómo Rosalía se atrevía a usar ese vestido. Invitó a la niña a poner en orden sus pensamientos. Isabella, mientras tanto, recordó la primera vez que se encontró en el Palacio Imperial, y entonces el duque le habló de un vestido que había preparado especialmente para ella. Entonces, su excelencia estaba hablando de este vestido en ese momento. Isabella pensó que era un verdadero demonio. El hombre que tanto amaba empezó a jugar con Rosalía. Isabella se rió maliciosamente de su hermana y le pidió perdón, pero para nada sincero. Luego, pidiendo que le devolviera el collar del duque, sonrió aún más. Rosalía se quedó helada. No esperaba ni un solo desenlace de los acontecimientos que ahora le estaban sucediendo. La niña no entendía por qué debía regalar el collar, porque el señor Genos se lo regaló a ella. Isabella lo arrancó del cuello de su hermana. Este collar era hermoso y a la luz brillaba con miles de rayos de sol. Pero entonces la madre intervino y se disculpó con la pareja por haber criado mal a su hija, diciendo que era de mala educación. Rosalía no entendió tal gesto de su madre, estuvo a punto de llorar. Pero aún así trató de oponerse a su hermana adoptiva e insistió en que no estaba obligada a darle nada. Genos colocó el collar alrededor del cuello de su futura novia. Parecía que las heridas en el corazón de Rosalía aún no habían sanado, y su madre comenzó a calmarla. El duque llamó a Isabel para que lo siguiera y se ofreció a divertirse. Rosalía se quedó horrorizada ante lo que estaba sucediendo y rompió a llorar literalmente por todo el palacio imperial por el dolor interior. Pero Isabela, al irse, dijo que aún no era hora de llorar, porque por delante le esperaban las cosas más interesantes. La niña se giró para disfrutar una vez más de la gracia con la que humillaba delante de todos a aquel a quien había temido durante tantos años. Rosalía instantáneamente se convirtió en objeto de burla y se apresuró a salir rápidamente del salón. Le parecía que su hermana podía atacarla en cualquier momento. El duque preguntó a la niña cómo se sentía, a lo que ella respondió que su condición ahora era excelente. Todavía no podía superar el hecho de que finalmente vio los rostros asustados y molestos de los miembros de su antigua familia. Pero su conversación fue interrumpida por una voz masculina que desde lejos felicitó a la pareja por su compromiso. La chica se giró nerviosamente. Estaba un poco asustada por la aparición tan repentina de extraños. Era Edan. Parecía incluso contento de que alguien finalmente pudiera bajar a su hermana debajo del pedestal. Le dijo a la niña que ni siquiera podía imaginar que ella pudiera quitarle el hombre a Rosalía. Él le preguntó cómo lo hizo y cuándo comenzaron los dos a tener esa relación. Después de abrazar a Isabela, recordó que sabía que se habían conocido esa noche cuando el duque llegó a su casa, y también añadió que Isabela era mucho mejor que Rosalía. Pronto intervino el duque Genos, pidiéndole que fuera más modesto en sus expresiones hacia su futura esposa. El duque preguntó si había infligido esas terribles heridas en el cuerpo de la niña, por lo que Edan palideció un poco y pareció incluso ofendido por su hermana por contar tales cosas. Pero en lugar de irse de inmediato, decidió preguntarle a Isabela cómo se atrevió a dejar a su familia después de que la recogieron y criaron. Y también empezó a poner excusas absurdas a Genos y a decir que, al parecer, había ocurrido algún tipo de malentendido. El duque interrumpió su conversación diciendo que era hora de que todos se unieran a la celebración, y le pidió al hermano de Isabel que los dejara, porque quería estar a solas con la niña. Edan rápida y absurdamente se disculpó y trató de dejarlos lo más rápido posible. La chica temblaba un poco después de tan tensa conversación, pero Genos le recordó que también debían ir a bailar. La niña advirtió al duque que era muy mala bailarina, por lo que empezó a preocuparse aún más. Pero el hombre la calmó, diciéndole que no tenía nada de malo y que él dirigiría el baile. Le pidió a la niña que se relajara y confiara en él mientras bailaba con su futura esposa.
La niña dijo que estaba tan preocupada que sentía que iba a morir en ese momento, pero el hombre la interrumpió y le pidió que mirara al segundo piso. La niña levantó lentamente la vista hacia el segundo piso, en el que había un balcón. Estos eran miembros de la familia imperial. A partir de este momento comienza el juego entre Isabela y Genos, le dijo el hombre. La niña preguntó cuántos eran. Solo había 4 personas sentadas arriba. El duque dijo que había 2 más comiendo. La tercera princesa, que se fue a estudiar a otro país hace varios años. Y la tranquila sombra del emperador, él es el más problemático. Fue este hombre quien ayudó al emperador a fortalecer su poder. La niña tenía una expresión asustada en su rostro, y el duque inmediatamente preguntó si todo estaba bien, mientras comenzaba a preocuparse por Isabela. Él la tranquilizó diciéndole que siempre estaría ahí y que ella no tenía nada de qué preocuparse. Suena algo romántico, pero la niña no sabía lo que realmente les esperaba en el futuro, lo que la asustó mucho. Un final trágico como ningún otro, o un futuro brillante. Pero ¿por qué, a pesar de todo lo que estaba pasando y de todos los pensamientos inquietantes dentro de la niña, su corazón latía tanto y esbozaba una sonrisa? La emperatriz se levantó de su asiento y estaba a punto de volver a ir a algún lugar, cuando el emperador inmediatamente la llamó. Miró a su esposa con disgusto y dijo que no le gustaban sus constantes viajes a lugares desconocidos. Le preguntó si aún no se había dado cuenta de su papel como emperatriz. La niña se dio vuelta y le gritó que era simplemente imposible olvidarse de esto. Entonces el hombre se calmó y dijo que hoy cerraría los ojos ante eso. Pero esta es la última advertencia. De ahora en adelante no va a tolerar esto, y le recordó que no olvide cuántos ojos la observan en palacio. La niña puso cara de insatisfacción y se apresuró a deshacerse de la compañía del emperador. Rápidamente bajó corriendo las escaleras. La chica claramente tenía prisa en alguna parte. Ella solo pensó que nunca podría perdonarlo, porque el emperador mató a su familia y le quitó todo lo que amaba. La niña pensó en lo maravilloso que sería estrangularlo con sus propias manos, pero inmediatamente cambió sus pensamientos al hecho de que tenía prisa por llegar a su amada niña. Ella es tan mansa e indefensa, la única criatura que podría consolar a la emperatriz. Isabela escuchó que la emperatriz tiene un gato al que ama inmensamente, y entonces decidí aprovechar esto para acercarme a ella. La niña se rascó deliberadamente la mano, le preguntó al duque si ese rasguño era suficiente. El hombre respondió que parecía muy plausible y que definitivamente no valía la pena hacerse más daño. La niña pensó que todo era más fácil de lo que había imaginado, porque esta herida no era nada comparada con el látigo con el que la golpearon en la prisión de su familia. El duque estaba preocupado y le pidió a Isabela que se asegurara de tratar la herida después de que terminaran su actuación. Caminando por el palacio junto a la emperatriz, la niña específicamente comenzó a hablar sobre el gato y que algunos de ellos asustaban a la niña. La emperatriz, por supuesto, escuchó la conversación de la pareja e inmediatamente se volvió para mirarlos. Agarró a la niña y comenzó a sacudirla. La emperatriz gritó y le preguntó qué había hecho con el gato. El rostro de la niña solo mostraba rabia y miedo por su mascota. Genos intentó calmar un poco a la enfurecida emperatriz, pero fue inútil. Ya no veía nada ni a nadie a su alrededor. El hombre volvió a pedirle que se calmara, porque en ese momento ya todo el salón los estaba mirando. La gente empezó a susurrar. Todos se preguntaban qué podía haber enojado tanto a la emperatriz. Agarró la mano de Isabela con fuerza y firmeza, y lo arrastró afuera, decidiendo que habría un lugar mejor para su conversación en voz alta. Empujando a la niña contra la pared, ella nuevamente comenzó a gritar salvajemente y a preguntar varias veces qué le habían hecho a su amado gato. Pero no dejó que Isabela dijera nada, porque no podía calmarse y controlarse. Pero al notar las heridas en la mano de la niña, que parecían rasguños, se quedó en silencio por un momento, aparentemente tratando de entender lo que había sucedido. Pero entonces la emperatriz empezó a gritar de nuevo, diciendo que su gato era muy tímido y no podía arañar a nadie. Genos abrazó a su futura esposa y decidió hablar él mismo con la emperatriz. Le dijo que la gata estaba preñada y al parecer había ocurrido algún tipo de malentendido. Una muchacha que servía en palacio llegó corriendo al grito y preguntó qué había pasado. La emperatriz comenzó a decir que lo más probable es que Isabela haya ofendido de alguna manera a su amado gato. La mujer lloró y mencionó que su niña aún era muy pequeña, pero ya se había ido al Imperio Vati. La niña comenzó a calmar a la emperatriz, que estaba sentada en el suelo.
y le dijo que todo estaba bien con el gato y que ahora estaba completamente segura en el palacio. La emperatriz estaba ocupada preparando el banquete, así que la niña le dio de comer. La mujer suspiró aliviada y finalmente se calmó. Isabela y Genos se pararon frente a ella y esperaron a que finalmente se volviera hacia ellos. La emperatriz se disculpó con ellos y dijo que, aparentemente, efectivamente había ocurrido algún tipo de malentendido y ella había entendido todo mal. Las chicas se apresuraron a retirarse al palacio. Isabela pensó que aparentemente había muchas personas en la familia imperial que eran tan excéntricas como la familia White. La niña preguntó si el país de Bati es el país donde fue a estudiar la hija de la emperatriz. El duque respondió afirmativamente y decidieron que la mujer del gato vio a su hija, que se había ido a estudiar. El hombre parecía infeliz y estaba preocupado por la herida en la mano de Isabela. Le sorprendió que la niña se hiciera esta herida con sus propias manos. Le dolía el corazón cuando pensó que ella tenía que hacerle algo así a su cuerpo. La pareja se paró en la calle y se miraron. La chica supuso que estaba usando magia de seducción, pero el duque dijo que cualquiera se enfadaría si su arma secreta resultara dañada. Decidió terminar la conversación y dijo bruscamente que no tenía sentido quedarse aquí y sugirió regresar al banquete. La niña estaba un poco molesta, se quedó mirando al hombre, no lo siguió de inmediato. Isabela esperaba que él la elogiara como lo hizo la última vez, porque su plan había funcionado. Rosalía, en tanto, no encontraba un lugar para sí misma. Le gritaba a todos los que veía frente a ella. Una chica de los sirvientes estaba sentada de rodillas frente a ella y le rogaba que se detuviera. Sus manos y su cuerpo estaban cubiertos de sangre. Rosalía, al parecer, decidió buscar urgentemente un sustituto para su hermana y comenzó a golpear a la primera niña que vio con un candelabro de hierro. Pero la voz de su madre la detuvo. La mujer ordenó que cesara el acoso y llamó al mayordomo para que se llevara a la niña. La doncella se mostró agradecida con la baronesa. Ella inmediatamente se levantó para abandonar este lugar. El mayordomo, abrazando a la pobre niña, se la llevó a Rosalía, que se encontraba en mal estado. Pronto apareció Edan, quien nuevamente comenzó a burlarse de su hermana con sus crueles bromas sobre lo infeliz que era. Rosalía estaba segura de que devolvería a su prometido por cualquier medio, sin importar el costo. Pero su hermano la interrumpió, diciendo que incluso si mata a Isabel, el duque no se casará con ella, porque ¿quién se casaría con la hermana de una novia muerta? Entonces Rosalía decidió contarle todo al duque. Quería decirle que Isabela no era parte de su familia y que simplemente la recogieron por su amabilidad. A su madre le dolía la cabeza por tanto ruido, y en general por todo lo que estaba pasando, decía que no se podía cambiar nada. Entonces la niña gritó aún más fuerte, quería que le aconsejaran qué hacer. No quería ver a su hermana sin vergüenza sonriendo felizmente mientras estaba al lado de su excelencia. Edan comenzó a decir que incluso si todo fuera revelado, el archiduque no podría acusar a su familia de maltratar a Isabela. De lo contrario, estallaría un gran escándalo. La madre se sentó con Rosalía en el suelo y no pudo hacerla entrar en razón. El hermano de Rosalía recordó el momento en que Genos, enojado, le dijo que dejara de comunicarse con la chica, recordándole su inminente compromiso. Le resultaba difícil entender que este hombre estuviera haciendo tal afirmación. Creía que el duque había seducido a una flor pura e inocente en la persona de su hermana adoptiva. Probablemente solo la esté usando para satisfacer sus necesidades. Pobre Isabela, pensó Edan. Le resultaba desagradable imaginar todo esto e incluso dejar pasar esos pensamientos. Debe ser difícil para ella ser un juguete en manos de un hombre que no le agrada. Edan tomó la decisión de salvar a su hermana antes de que se ensuciara aún más. 6 meses después, el gran duque y su novia se casaron y luego se verían obligados a vivir en el Palacio Imperial durante un año. Para entonces tendrán tiempo de viajar por todo el ducado. En primer lugar, necesitan conseguir el apoyo del pueblo. Genos le dijo a la niña que estaba viajando por cada región. Ella debía perfeccionar sus habilidades de brujería. Isabela apenas lo escuchó, tenía sueño, porque la habían despertado temprano en la mañana para este viaje y se preguntaba si era necesario ir tan temprano. Y por alguna razón le puso ropa tan abrigada. Isabela no entendía muy bien qué estaba pasando y hacia dónde se dirigían. Pero el duque dijo que hacía mucho frío en el norte y que Isabela era toda piel y huesos y se congelaría en un instante sin aislamiento. A la niña le resultaba difícil moverse con esa ropa y Genos le dijo que no lo hiciera, sugiriéndole que durmiera mejor.
Estaba un poco indignada porque era inconveniente dormir en el camino y tampoco quería dormir en presencia de su marido. Pero literalmente un minuto después, tan pronto como cerré los ojos, me quedé dormido. El duque refunfuñó que no había necesidad de resistirse tanto, ya que de todos modos ella se iba a dormir. Pero las vacaciones no duraron tanto como nos hubiera gustado. Comenzaron a escucharse algunos pasos fuertes y órdenes de bloquear el camino. De esto la niña se despertó rápidamente, estaba interesada en lo que estaba pasando y al mismo tiempo un poco asustada. Isabela miró hacia la calle. Frente a ella se paró el duque Genos, quien estaba interesado en saber por qué despertó, porque aún no habían llegado. El hombre comenzó a calmarla y decirle que descansara y que todo estaba bien, pero afuera había mucha luz. Cegó a la niña. Le entregó un frasco de medicina y le ordenó que bebiera, diciendo que no tenían mucho tiempo. La pobre muchacha casi se ahoga con este líquido, ya que su marido tenía prisa. Ella estaba confundida por el sabor de la sangre en este elixir y le preguntó qué le daba de beber. Genos tranquilizó a la niña diciéndole que no tenía nada de qué preocuparse y que todo terminaría cuando despertara. Isabela se desplomó en el suelo y se quedó profundamente dormida. El frasco de medicina contenía una pastilla para dormir y aparentemente resultó ser demasiado eficaz para una niña tan frágil como Isabela. Aún no ha llegado su hora, pensó el archiduque y se alejó. Al despertar después de un sueño profundo y largo, la niña no entendía dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Su esposo se sentó tenso frente a ella con un libro en sus manos, dijo que ya había comenzado a preocuparse por ella porque la niña había dormido toda una semana. Isabela estaba en shock. Para ella era muy extraño cómo sucedió esto. Al notar la vía intravenosa en su brazo, comenzó a interrogar a Genos sobre lo que pasó y cómo terminó aquí. El hombre empezó a hablar de que ya estaban en el Ducado del Norte. La niña estaba profundamente dormida, por lo que ni siquiera se dio cuenta de cómo llegaron allí. Isabela se volvió cautelosa, se dio cuenta de que el duque le había dado pastillas para dormir esa vez y exigió una explicación. Genos empezó a hablar de cómo fueron atacados. Pero Isabela todavía no entendía por qué era necesario darle pastillas para dormir, especialmente en cantidades tan grandes. Pero Isabela todavía no podía controlar su poder. Si se salía de control, podría rebelarse en ese mismo segundo. Isabela se calmó un poco y fingió entender lo que le decía el duque. El hombre se disculpó por tomar tal decisión sin explicación. La niña aceptó esta disculpa con una sonrisa. Entonces Genos sugirió que su esposa comiera de vez en cuando y luego fuera a inspeccionar el territorio durante el día y le preguntara si sabía montar a caballo. La niña creció en un sótano y rara vez veía caballos, y mucho menos los montaba. Pero cuando el duque dijo que en este caso montarían en el mismo caballo, Isabel se sintió avergonzada. Nunca se había sentado tan cerca de alguien y esto la hacía sentir muy incómoda. El pueblo, al ver a la pareja paseando por la zona a caballo, comenzó a gritar y saludarlos con alegría, a lo que el duque se ofreció a saludar al pueblo. Bajándose del caballo, la niña le tendió la mano al chico que estaba parado junto a ellos. Este se asustó un poco y por vergüenza se olvidó de extenderle la mano en respuesta. Pero Isabela declaró en voz alta que no había necesidad de estar tan nerviosa, solo quería estrechar la mano de todos. Resultó muy fácil. El hombre también se unió al apretón de manos de saludo. No quería obligar a Isabela a hacer nada, pero eso no significaba que ella fuera a mantener un perfil bajo. Genos miró a su esposa y pensó que así es un líder nato. Necesitaban visitar un lugar más y el hombre le pidió a la niña que fuera más sincera. Pensó que el viaje terminaría bien, pero debido a la nevada, tuvieron que detenerse e internarse en una casa cercana. Genos explicó que sería difícil para los caballos moverse en tal tormenta de nieve. El dueño de esta casa se disculpó profundamente y dijo que lamentablemente solo tenían una cama libre. Pero Genos dijo que no había ningún problema. De repente, una niña que vivía en esta casa comenzó a tirar del vestido de Isabela y comenzó a hacer preguntas sobre si la pareja estaba casada. A lo que la niña respondió negativamente, agregando que pronto se casarían. Pero los otros niños comenzaron a hacer aún más preguntas sobre la boda y los niños. El duque los interrumpió y dijo que si gritaban tan fuerte, el pájaro que trae a los niños se asustaría y se iría volando. Los niños inmediatamente obedecieron y comenzaron a hablar en susurros, tranquilizándose unos a otros. La niña se sorprendió de que Genos fuera capaz de calmar a tantos niños que gritaban con una sola frase.
El dueño de la casa condujo a la pareja a su habitación por una larga y empinada escalera. Isabela, indignada, inició una conversación con su marido porque él volvía a hacer todo a su manera y no iba a consultar con ella. Dijo que no quería que todos supieran que su matrimonio era ficticio, por lo que tendrían que dormir en la misma habitación esa noche. El duque respondió bruscamente que la niña podía pasar la noche en el pasillo si algo no le gustaba. Isabela pensó que era mucho más amable con los niños, y ella sugirió que resulta que él ama a los niños, a pesar de su carácter gruñón. Pero el duque respondió que simplemente citaba a su madre. Ella siempre decía eso en la infancia. Isabela se sorprendió porque era la primera vez que oía hablar de la familia del duque. El hombre comprendió inmediatamente su sorpresa y preguntó al respecto. Pero la niña intentó cambiar la conversación y dijo que no estaba nada sorprendida. El duque ordenó a la niña que se quitara la ropa, lo que asustó nuevamente a Isabela, pero él inmediatamente la tranquilizó, diciéndole que su cuerpo flaco no le interesaba, que el duque solo quería aplicar ungüento en las heridas. La niña le dio la espalda al duque, no entendía cómo él sabía de las cicatrices en su espalda. Ella siempre rechazó ayuda para bañarse, por lo que pensó que era por una razón. El hombre pidió que le curaran las heridas antes de empezar a vivir juntos en el Palacio Imperial. De lo contrario, la gente empezaría a chismorrear acerca de que el duque había levantado la mano contra su esposa. Ya era tarde y el hombre sugirió irse a la cama. Isabela sonrió y preguntó dónde debería dormir. Tal vez en el suelo. El duque respondió disgustado que su cuerpo estaba descuartizado y que no podría dormir en el suelo. Necesitaba descansar bien. Pero, sonriendo, la niña pensó que esto no tenía nada de malo. Aún así era mejor que dormir en el sótano. Genos no apreció la broma y le recordó que pronto se convertiría en gran duquesa y que era hora de olvidarse de las terribles condiciones en las que vivía la niña antes. En el Palacio Imperial todavía tendrán que dormir juntos. Todos los cónyuges hacen esto y no tiene nada de malo, así que es hora de acostumbrarse. El duque se acostó en la cama y llamó a Isabela. La niña estaba sentada en una silla y no podía ordenar sus pensamientos para acercarse y acostarse junto al hombre. Genos ya dijo nervioso que no iba a esperar hasta la mañana y que la chica debía darse prisa, ya que se le estaba acabando la paciencia. Genos se cansó de rogarle a Isabela que se fuera a la cama y simplemente pidió que apagaran la luz. El aumento de peso estaba más cerca. La niña estaba muy nerviosa porque nunca se acostaba al lado del duque. Finalmente se convenció de irse a la cama, pero la niña no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo, porque hoy habían pasado tantas cosas y su cabeza era un completo desastre. Isabela se giró hacia el otro lado, frente al duque, pero inesperadamente, el hombre también se volvió hacia ella y, al igual que ella, todavía estaba despierto. Isabela empezó a gritar por toda la casa, no esperaba verlo despierto. Ella se asustó y comenzó a interrogar a Genos por qué la miraba así. Pero el hombre no entendía qué tenía de extraño esto. La niña le explicó que simplemente no esperaba verlo mirándola a los ojos. Isabela se sintió incómoda al ser observada, y a la niña le pareció que estaba a punto de ser atacada nuevamente. Ella preguntó si podía hacer una pregunta, a lo que Genos respondió positivamente. La niña inesperadamente preguntó si algún día tendrían hijos el duque, por supuesto, no se lo esperaba. Isabela se preguntó si tendrían hijos, si fuera necesario para llevar a cabo su plan. Lo más probable es que la niña se sintiera conmovida por lo que dijeron los hijos del dueño cuando llegaron aquí por primera vez. El duque sugirió que cuando se convirtieran en cónyuges, no tendrían otra opción. Nunca sacaron el tema porque no había necesidad de hacerlo antes. Genos dijo que no tenía intención de tener hijos, pero a Isabela le preocupaba que esto pudiera poner en peligro su relación. El hombre estaba un poco confundido, solo insistió en que debía ceñirse al plan. Pero pronto añadió que la única persona que tiene derecho a tener hijos es aquella que puede amarlos con todo su corazón y criarlos con dignidad. La niña miró al duque y no lo podía creer. Nunca imaginó que podría escuchar algo así de él. Los niños concebidos con pensamientos impuros seguramente serán infelices y no hay nada bueno en arruinar deliberadamente la vida de otra persona. Isabela estuvo de acuerdo con estas palabras de Genos. Los niños no deberían ser peldaños en el camino hacia el logro de sus objetivos, porque un niño así definitivamente no será feliz. Después de eso, Genos preguntó con una sonrisa en su rostro, «¿No es prueba de ello?» Isabela no entendía por qué sonreía tan hermosamente cuando decía esas cosas. Esto estaba completamente fuera de lugar en el duque.
La niña no esperaba tal respuesta en absoluto y no supo cómo reaccionar ante ella. El hombre, agarrando la mano de Isabela, sugirió terminar la conversación. Sugirió que se fueran a la cama rápidamente, porque mañana tendrían que levantarse temprano y salir a la carretera. Y amenazó con tirar a la niña por la ventana si volvía a abrir la boca. Al mismo tiempo, Geno se recostó tranquilamente a su lado y miró a Isabela, pero ella no supo qué responder y simplemente decidió disculparse. Finalmente se calmaron, deseándose buenas noches. Isabela quería aclarar su cabeza de pensamientos innecesarios, pero ahora se dio cuenta de que estaba aún más confundida. Y todo porque tomó conciencia de algo que la niña no debería haber sabido. Isabela fue despertada por Genos, quien ya estaba caminando por la habitación después de bañarse. Afuera de la puerta se escucharon voces invitando a la pareja a desayunar, lo que asustó a la niña. Saltó de la cama y preguntó cuánto tiempo había dormido y por qué el duque no la despertaba, porque no tendría tiempo de prepararse. Genos dijo que intentó despertar a Isabela, pero fue inútil. La muchacha estaba furiosa, la prometida de su excelencia. No podía permitirse aparecer en público de esa forma. Se levantó de un salto y le ordenó a Genos que fuera solo a desayunar, mientras ella se bañaba y se limpiaba. Con un movimiento brusco, la niña abrió la puerta y chocó con un niño que sostenía un pastel. Pero el postre inmediatamente terminó en el rostro de Isabela. Y las palabras que escuchó de la boca del joven la impactaron. Él dijo que Genos era miembro de la familia real, pero consideraba al hombre un gran hombre. El niño gritó que la niña probablemente solo estaba codiciando su fuerza. Dijo que ella simplemente decidió engañar a todos. Lo sabe con seguridad, ya que escuchó su conversación ayer antes de acostarse. El joven gritó que no eran una pareja real y que ella no tenía vergüenza de engañar a todos. Isabela no sabía cómo reaccionar ante esto. Simplemente se quedó allí, congelada en su lugar.